qué pasa cuando el bien es del abuelo y tiene una sola hija? Entonces se lo hereda a la hija, hija, tú que eres tan linda, te lo heredo, pero sigue a nombre del abuelo. Se muere la mamá, nada más tiene un solo hijo. Se lo hereda al hijo, o sea, sabe, hijo, este bien va a ser para ti. Y resulta que se muere el abuelo, se muere la mamá, queda el hijo y el bien sigue a nombre del abuelo. Sí. O sea, tendrían que escriturar primero a nombre del abuelo, luego a nombre de la mamá, luego a nombre de él. No, ¿Qué no, no, paso se no tal seguiría? cual, fíjate que ahí está re fácil porque nada más es un solo hijito. El problema es cuando son varios hijitos Ujú. y hay hijitos fuera. En ese sentido, por supuesto, se tiene que abrir la sucesión intestamentaria conjuntamente de los abuelitos, pero de manera consecutiva. Es decir, el nieto tendría que abrir, tomando en cuenta que el inmueble está a nombre de los abuelitos, el nieto tendría que abrir la sucesión intestamentaria de la mamá, Ujú. casi aparejadamente de los papás, para caer de los abuelitos. Es decir, tenemos que acreditar que nosotros somos familiares de los abuelitos, aunque con actas de nacimiento. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. ¿Y si hay duda de si la mamá se casó por bienes separados o, bueno, mancomunados, como Ok, se llamaban? hay que checar el acta de matrimonio. En el acta de Pero matrimonio, desapareció, no, no sabe dónde está, ¿a dónde lo checa? están en el registro civil. Ah, ahí lo busca. Hay una copia donde se casaron, hay una copia, Ujú. hay otra en la dirección del registro civil, que en Puebla lo tenemos contra esquina de finanzas, Ujú. y en la Ciudad de México está el registro civil a nivel nacional. Entonces hay formas de buscar cuando no tenemos ese documento. Pero es una sucesión intestamentaria donde acreditemos, se le llama el entroncamiento, Ujú. que los propietarios fueron mis abuelos, paternos, maternos, según el Ujú, caso, ujú. y por ahí llevamos la secuela. Y ahí en lo que planteas, pues está bonito porque es una sola línea. El dilema es cuando los abuelitos reparten a los hijos, a los nietos, y resulta que, como dices, el inmueble está a nombre del abuelito, Ujú. pero ya son 2, 3 generaciones Ujú. que viven ahí y que tienen un pedacito. Cuando fallece los abuelitos sin haber regularizado eso, es un pleito que tienes que regularizar, pero va a ser más porque incluso hay un solo medidor para todos o para varias Ujú. familias, hay una sola toma de agua, nunca se pagó el impuesto del pago predial, nunca se declaró lo construido, la escritura todavía dice terreno, cuando ya son 3, 4 pisos generacionales, primer piso abuelito, segundo piso los hijos, siguiente piso los nietos y lo que le sigue. El heredero asume también el costo, por ejemplo, de impuestos, todo lo que no se pagó. Pues mira, O sea, hereda es eso para, de ahí está el bien y págate todo lo que se es debe. para regularizar. Por eso es importante que cuando el abuelito, el suegro, la suegra, el familiar te diga, mi hijo, mi hija, construya en ese pedacito de terreno su casa, pues agradecer, por supuesto, porque es un patrimonio, pero dirían papelito habla. Ujú. Porque imagínate que sucede eso y se muere el abuelito y te separas de tu pareja. ¿Cómo acreditas que esa construcción fue durante la vigencia del matrimonio a la hora de la liquidación? O si viven los suegros, dicen, no, 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 yo nunca te la regalé. Es más, regrésamela, pues ya te separaste de mi hijo, mi hija, según sea el caso, y dicen, muerto el ahijado, se acabó el compadrazgo. Entonces, regrésame mi fracción de terreno. Una situación jurídica que cotidianamente vivimos y que tenemos que regularizar. Por eso que es importante, no es que nos vayamos a morir el día de mañana, no sabemos, hemos aprendido con la pandemia, hemos aprendido incluso ya varias personas, incluso jóvenes, Ujú. mueren de infartos. Entonces, tenemos que regularizar y sobre todo cuando sabemos que tuvimos varios hijitos, cuando sabemos que nuestra casa es multigeneracional porque ya están viviendo incluso hasta los nietos, los bisnietos con sus parejas y vamos a dejar problemas. Y tú que estás en esa situación,
es importante que regularices, que le pidas al abuelito, a la abuelita, al familiar que se trate, que sea el propietario, de manera adecuada, de manera respetuosa, de manera agradecida por haberte dado esa fracción de terreno o ese pedazo donde tú puedes construir tu segundo o tercer piso para tu casa, el que se regularice. De lo contrario, va a haber muchas situaciones que regularizar y es donde las familias se terminan de separar, donde hay más pleitos y donde definitivamente vas a tener que asumir el costo de todo lo necesario para regularizar esa propiedad. Tenemos un mensaje de Marca Angélica Zurita. Sí. Dice, mi mamá murió y hubo abuso de autoridad. Nos cerraron la casa y nos quitaron llaves y pusieron sellos. Y mi mami dice, murió de muerte natural. Ok, habría que checar si pusieron sellos por parte del Ministerio Público, es porque la autoridad penal consideró la comisión de un hecho con apariencia de delito. Entonces, en ese asunto, punto número 1, hay que checar por qué la autoridad cerró, puso sellos en la propiedad. Punto número 2, habría que checar lo relativo a la sucesión intestamentaria, si la propiedad estaba a nombre de su mami. Entonces, habría que meterse pues al caso concreto y desmenuzar, esto es materia penal, esto es materia familiar, y irle dando solución. Abogado, una pregunta. Se murieron los abuelos Sí. y ya pasaron como 60, 70 años. ¿Hasta cuántos años es posible reclamar o verificar cómo se hizo el uso, cómo distribuyeron las tierras? Haz de cuenta que se murieron los abuelos y decían, ¿y cuántos terrenos son? ¿No? Dice, hasta donde le alcance la vista, ¿no? Ah, bueno, en ese entonces era Y entonces, propiedad a 3 días de camino, ¿no? Bueno, en burro, ¿no? Pero resulta que sí hubo dos familias, ¿no? Sí. El abuelo y la abuela, mueren, pero dejaron 3 hijos. Entonces, los hijos creo que después murieron y no se acreditaron las propiedades. Luego llegó un gobierno del estado, se apropió de las tierras y las repartió. Sí. Las repartió. Punto número 1. Volvemos al punto del tema. Es importante que regularices, que tengas el documento que te acredite que eres propietario. como ejidatario, Pero, ¿y como si no lo tienes? propietario, como... ¿Cómo? Ok. Si no obtenerlo? lo tienes, ¿Cómo? ok. Si no lo ¿Cómo tienes obtenerlo? en materia civil, cuando es propiedad privada, puedes adquirir la propiedad de un inmueble por usucapión. La usucapión es una forma de adquirir la propiedad a través del tiempo, 10 años de buena fe, 20 años de mala fe, pero que tu comportamiento sea de manera pública, pacífica, continua y a título propio, es decir, como te comportas como tú eres, como si tú fueras el dueño. Entonces, el usucapión también es una forma de adquirir cuando no tengo documentos. Pero algo importante, esta figura de usucapión no procede en línea recta, ascendiente o descendiente, que eso quiere decir que yo no puedo usucapiar, hacerme dueño de un inmueble que es de mi abuelito, que es de mi esposa, que es de mi hijo. Tiene que ser alguien ajeno. Totalmente ajeno, exactamente. De la otra manera, si es tu familiar, bueno, pues tienes que buscar la sucesión intestamentaria, la forma jurídica adecuada para acreditar que tú tienes derechos. La otra es muy importante en la sucesión intestamentaria. Chequen sus actas de nacimiento. Porque resulta que los que nacimos de 1980 hacia atrás, cuando la dinámica, el aspecto cultural, el aspecto social era que mamá estaba en la famosa cuarentena y papá estaba trabajando. Entonces nos hemos encontrado con actas de nacimiento que quienes registraron al niño o la niña fue un familiar. Y entonces, si tú no acreditas con tu acta de nacimiento que el propietario, tu papá, tu mamá, tus abuelitos, eran tus abuelitos o tus papás, ¿qué crees? Pues no tienes derechos hereditarios. Entonces, dentro de la sucesión intestamentaria, punto importante,
chequen su acta de Si nacimiento. es madre soltera y registra con sus apellidos, Sí, ahí, y por ejemplo, no sé, el padre biológico anda por ahí. sí. Y se la- muere, pero no puedes tú acreditar porque no lleva su apellido. O muchas de las veces papá y mamá, papá fallece, pero resulta que cuando te registraron solamente fue tu mamá, no fue tu papá. Entonces no hay el reconocimiento de tu papá Ujú. como que tú eres su hijo, por lo tanto, no tienes derechos hereditarios. Es decir, los apellidos y que papá o mamá hubiera comparecido nos dan ese derecho de acreditar que nosotros somos herederos. ¿Se puede corregir? Se puede corregir, por eso hay que checar tu acta de nacimiento. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.